Hola Neto, ¿cómo estás? Hola, todo va muy bien. Hoy te voy a contar algo. Bienvenidos a Stochastes Kyodai, un podcast entre hermanos donde hablaremos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y lo que ha llamado nuestra atención. Somos mexicanos viviendo en Inglaterra. Y Japón. Desde nuestra visión abordaremos varios temas. Acompáñanos en esta travesía. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast entre hermanos, Stochastes Kyodai. Yo soy Neto y saludo a mi hermano. Hola hermano, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy buenos días en Londres y pues aquí en Japón ahorita son buenas noches y pues buenas tardes, buenos días, buenas noches ahí en donde nos estén escuchando el día de hoy. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, un poco agripado porque estuvo haciendo mucho calor, mucho calor. Los últimos días llovió y ayer en la mañana yo salí Es verano, yo salí con ropa de verano, me fui a nadar y saliendo de nadar, ándale, que cayó una lluvia, pero tipo tromba, llevaba el impermeable, pero pues el impermeable nada más es de arriba. No, pues los pantalones y los zapatos llegaron como sopa. Ay, a ver si no se te echan a perder los zapatos, ¿no? No, esos zapatos ya se han mojado, son unos tenis, ya se han mojado millones de veces, ya están bien curtidos. Oye, como aquí en Japón hay ya ves que, bueno, aquí hay muchas como lavanderías públicas, ahorita me acabo de acordar por lo que cuentas, y hay una lavadora específica para los tenis. Mm, No sé si allá ¿A en el poco? Reino Unido haya como una lavadorcita para los tenis justo para esos casos donde se te mojan. No, sí he visto las lavanderías que son públicas, como tipo el capítulo de Mr. Bean, sí son así, igualitas, pero no he entrado, entonces tendría que entrar y checar a ver si nada más una es de puro zapato. Ajá, porque eso de los zapatos está padre porque, o sea, primero los lavas, los metes como en una tómbola y luego ya pues quedan así lavados. Y arriba, en la misma máquina, tiene la secadora. Entonces ya, Mm. porque luego ya ves que a veces cuando lavas los zapatos como que quedan apestosos porque pues como que no se secan bien. ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy? Cuéntame. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de nuestras experiencias al manejar. Ya habíamos platicado en un episodio anterior de los medios de transporte, de cómo pues nos movíamos en distintos países como en Japón, en Reino Unido, y en esta ocasión vamos a enfocarnos única y exclusivamente a manejar. Entonces, bueno, pues vamos a empezar nuestro tema con aprendiendo a manejar. Yo me acuerdo que yo te voy a platicar lo que yo me acuerdo, pero pues así como la vez, como en los episodios anteriores, pues ya tú me vas a ir ahí como corrigiendo, ¿verdad? Yo me acuerdo que obviamente quien nos enseñó a nosotros a manejar pues fue nuestro papá y nosotros íbamos, digamos que a las afueras de donde nosotros vivíamos, hay como pues obviamente pequeños poblados y en uno de esos poblados la familia tenía como una especie rancho, como una especie de casa de campo. Y afuera de esa casa de campo había un espacio muy grande, libre, como una especie así, pero de tierra, donde nuestro papá a veces nos llevaba, o sea, como que yo lo que no me acuerdo es si siempre la intención era esa o nosotros le pedíamos a mi papá que nos enseñara a manejar, pero el chiste es que mi papá nos llevaba a ese espacio y ya pues nos poníamos a manejar y ahí como que empezaron nuestros pininos. El Ujú. punto es que tú tenías una fascinación por los carros y cuando ya tenías la estatura empezaste con que tú querías manejar y tú querías manejar. Y ya, pues nos llevaba mi papá ahí en el ranchito, íbamos con nuestras bicicletas, como llegaba un momento donde nos aburríamos y empezábamos así, como niño latoso, llévame a manejar, llévame a manejar, llévame a manejar, llévame a manejar, hasta que nos llevaban a manejar. Y Ujú. ahí íbamos, ¿no? Y no sé si te acuerdas que nos llevaba mi papá todos en la camioneta. A veces íbamos en el carro, un carro gris que teníamos, y a veces íbamos Sí, en la camioneta. Y cuando íbamos en la camioneta, íbamos en la caja de atrás todos los demás, mientras el de adelante iba manejando sí, muy puestos, exactamente. ¿no? Y ya los de atrás íbamos platicando y no, que sí, ya me va a tocar manejar, yo le voy a dar por aquí, así. Y ya íbamos, pero en realidad era muy fácil, manejábamos carro manual porque era plano, ese terreno que dices tú era plano, completamente plano y tierra, No tenía libre, subidas, libre, no tenía bajadas, no, era justamente un terreno así, un baldío completamente libre. sí, sin hierba, sin maleza que te estorbara, o sea, ni postes, o sea, era libre para poder manejar y manejar.
y ahí era donde mi papá nos llevaba. Nada más que lo que yo sí me acuerdo era que llegaba un momento en donde como que nosotros nos aburríamos de manejar y tú por tu fascinación de los carros tú querías seguir y te quedabas, ponle tú que te quedabas todavía como en el pilón de clase de que tú querías seguir manejando más y más y más y más y más. Ese es el motivo por el que tú aprendiste a manejar más rápido y mejor, porque a mí eso de la manejada, se me apagaba el carro, se jaloneaba el carro, la velocidad no la metía bien, le metía la reversa cuando era la primera. O sea, yo hacía todo un caos y obviamente los papás van perdiendo la paciencia. Y haz de cuenta que, o sea, aquí pues lo que cabe recalcar es que sí es cierto, o sea, como tuvimos que, pues realmente aprendimos a manejar en carro estándar, entonces pues era, pues el doble reto de aprender a cómo pues meter la velocidad y todo eso. Y la camioneta que tú mencionas, pues era hasta cierto punto, o sea, a comparación del carro estaba como muy dura de manejar, ¿no? O sea, como que Sí, aprendimos. era una que se le tenía que así como hacer bíceps, tríceps, todo el brazo para poder meter la reversa. Me acuerdo porque era como era una Dodge y luego fue una Nissan, La Nissan. no sé si te acuerdas. El punto es que después de las clases llegó un periodo en donde íbamos de la casa a distancias cortas y tú empezabas con que yo quiero manejar, yo quiero manejar, yo quiero manejar y tú empezaste a manejar primero, incluso dentro de la ciudad. Y cuando a mí me empezaban a decir que también tú, no, hazte de cuenta que me estaban diciendo, prepárate una bomba, porque me generaba mucha ansiedad el solo hecho de se me va a apagar el carro, no le voy a poder meter la velocidad, eso. Entonces, muy, muy complicado. Así es, entonces pues imagínate, mi papá pues realmente, yo me acuerdo que sí, como dices tú, después de mucho rato pues sí ya perdía como la paciencia y ya después sí se ponía como muy nervioso, ¿verdad? De cómo manejábamos. Él cuenta, si mi papá, seguro cuando escucha este episodio se va a acordar de aquella anécdota que una vez un primo que también iba manejando y que como que él se emocionó de ver que era todo libre y que le metió velocidad y que iba bien rápido y que no empezó como a dar vueltas, como que quería casi poner el carro en dos llantas. Y mi papá siempre cuenta, hasta aquella vez casi nos volteábamos y que todos Ah, íbamos en la caja. Y mi papá siempre como que visualiza que pudo haber sido una escena terrible, de que se hubiera oye, volteado, de que todos ahí hubiéramos volado y sí. Pero uno pues como estaba chiquillo, uno nada más iba riendo como quien va en la banana en la playa. sí, bueno, en un juego mecánico de Disneyland o de algún lugar así. Ándale así. Bueno, y entonces, pues ya pasaron los años y obviamente adquirimos pues nuestra licencia ahí en México. ¿Tú cómo te acuerdas que fue tu proceso para adquirir la licencia en México? O sea, ¿qué tan difícil fue para ti? Bueno, en mi caso, mi papá, como siempre, es muy de, tienes que tener la licencia, tienes que tener el papel, tienes que hacer esto, muy recto. A los 16 años él empezó con que yo ya podía manejar y que vamos a sacar tu licencia porque a los 16 ya puedes manejar y ya puedes tener licencia. Y como por ahí de los 16, 17 años, a mí me sacaron la licencia. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasó después de que ya tuviste tu primer automóvil? Ya cuando entré a la universidad, se me cruzaban muchas actividades y andar en el camión restaba tiempo. Y fue cuando se propuso que yo tuviera un carro. Y fue a los 19 años. Y fue cuando empecé a manejar, ya por mi propia cuenta. Y ya así como la distancia de la universidad a la casa no era mucha, fui practicando y practicando y practicando. Y yo creo que como a los 3 meses ya me resultó muy fácil y sencillo. Pues yo me acuerdo que yo empecé manejando una camioneta que mi papá tenía. Era una Ranger. Bueno, como dices tú, primero fueron las camionetas esas Nissan que tuvo, pero ya después mi papá compró una camioneta de la Ford, una camioneta chiquita que la marca era Ranger. Y esa camioneta prácticamente como mi papá trabajaba todo el día en Fresnillo, pues esa camioneta siempre estaba disponible. Entonces pues era la camioneta que a mí me prestaba. Y pues sí, ahí fue donde yo pues me empecé como a foguear y a mover y todo. Pero esa camioneta, fíjate que tenía un pequeño problema. En la ciudad hay muchas subidas, o sea, muy difíciles, en específica una subida que está en el mero centro de la ciudad. Y sí sé eh, cuál es. Ajá.
Y haz de cuenta que el problema que tenía esa camioneta era de que si no agarrabas vuelo, si no agarrabas fuerza, haz de cuenta que la camioneta no subía. Entonces esa calle siempre ha sido un problema porque como nada más es de un sentido y así, si la camioneta se quedaba atorada en esa calle, pues ya valía porque pues, los carros de atrás y se tenían que quitar. Entonces, justo una vez que estaba yo subiendo esa calle, la camioneta no subía. Y no subía y no subía y no subía. Y por más que le acelerabas y así, no, hombre, pues ahí el nerviosismo de que ya te imaginas de que te quedas atorado ahí en medio de la calle. Y pues hacer que toda la gente que viene atrás de ti pues se vaya recorriendo para atrás porque pues, la camioneta no sube. Y esa vez Sección de reversa. sí, no, y a mí esa vez sí me dio muchísima pena, pero pues no hubo de otra más que por regresar. Y ya me acuerdo que esa vez, pues sí se ocasionó hay un caos de tráfico y desde esa vez nunca jamás yo le volví a dar por eso y con esa camioneta por el riesgo que implicaba que se fuese a quedar atorada, ¿tú crees? Ay, no, qué horror, no, no me quiero ni imaginar. Y luego ya ves que cuando en las calles como son a final de cuentas pues es piedra, como que las llantas se patinan mucho. Sí, porque como que esas calles ya están muy, pues no sé cuál será la palabra, como muy deslavadas, como que la piedra ya está demasiado rodada y entonces como que se resbalan, ¿verdad? Sí. Mucha gente en esa calle le pone el freno, que luego más adelante ahorita les vamos a contar, esa técnica aquí en Japón es una técnica muy, fíjate que es muy usual en ese tipo de calle, cuando te tienes que como detener en medio de una pendiente así como para arriba, tienes que, ¿cómo se llama? Poner el freno. Sí, nada más que en Japón las calles están muy chiquitas y son están muy empinadas. Muy bien, entonces ya tuviste tu primer carro y luego cuéntanos cuál fue tu siguiente carro o cómo fue que empezaste como a ir cambiando de automóvil, porque me acuerdo que mi mamá luego te pasó algunos vehículos, ¿no? Sí, lo que pasa es que primero yo utilizaba una camioneta. Mi papá siempre, oye, pues mi papá siempre ha tenido como colección de carros, ¿no? En vez de que sean de juguetes, pues de carros de verdad, porque no sé por qué siempre tiene dos o más, o igual es por el negocio. El punto es que hubo una temporada en donde yo utilizaba una de sus camionetas, pero estaba muy larga, porque era de doble cabina y aparte tenía caja. Entonces no, como era la primera que yo utilizaba, yo no me sabía estacionar. Esta camioneta también era muy difícil de traerla porque yo me acuerdo que mis papás la habían como repintado y siempre fue también un tema de mucha delicadeza de que a esa camioneta no le podía pasar nada porque pues la habían tenido que pintar toda, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, de hecho que era una camioneta que había sido de un sacerdote. Sí. ¿Sí te acuerdas de eso? Y que le querían hacer no sé qué diseño y le hicieron como un diseño padre en el carro. No tampoco hasta letras de eh, así como de quién pertenecía a una banda, ¿no? Sí, pues estamos Así, un hablando diseño padre. estamos hablando de finales de los 90, entonces pues el diseño de los carros era distinto y me acuerdo que en ese entonces Sí, pues, no estaba raro el diseño de la camioneta, sí estaba bien. muy vintage. El punto era que yo no me sabía estacionar y eso era lo que generaba siempre para mí, que yo me podía ir de un lugar a otro, pero ya cuando llegaba al lugar tenía que buscar el lugar más amplio para estacionarme o el más lejano para poder luego caminar y llegar a donde iba. Después de eso ya tuve un carro gris, que duré mucho tiempo con ese carro, hasta que ese carro empezó a tener tenía un problema con la alarma. Entonces cuando menos pensabas, la alarma se activaba. Si el carro estuviera estacionado, andando, porque lo dejaras abierto, porque lo dejaras cerrado, porque le había dejado la ventana un poquito abierta, por lo que fuera se activaba. Y cuando la alarma se activaba, el carro se bloqueaba. Entonces, si ibas en el carro manejando y se activaba, pues ya nada más se frenaba. Entonces traía mucho problema ese carro. Después de ese carro, fue uno rojo. Estaba muy padre, pero estaba muy bajito. Entonces, como en las calles tenían muchos topes, siempre era manejar muy despacio porque topaba en todos los Yo topes. Y era un pienso, carro que tenía quemacoco. y yo pienso que de todos los carros que tuviste en esa época, creo que ese ha sido, pues a mí, en mi parecer,
uno de los mejores, porque ese carro tenía quemacocos, tenía aire acondicionado, o sea, tenía como todas esas cosas que pues eran como de lujo en ese entonces, ¿no? Y Sí, sí, a aparte, mí también. tenía toda esa imagen como de, ¿sabes? Como de así como jovial y como semicarro deportivo, ¿no? Pues en la Sí, como imaginación de uno, de... ¿no? Porque pues no era un, no sé, no era un Ferrari, no era un Camaro, pero pues en la visión de uno pues era un carro padre como para un joven. Sí, sí, sí. Yo en mi visión muy padre. Además, bueno, todos estos carros mis papás siempre me los dieron, me los compraron. Obviamente, pues con la responsabilidad de cuidarlos, de tener tu licencia, de que uno le tenía que poner de la gasolina. Mis papás por un tiempo nos daban dinero para nuestros gastos y ya de ese dinero uno tenía que pensar cuánto le ponía uno de gasolina al carro. Después de eso, fue el carro, ahora sí, el carro Astra, que fue con el que duré más tiempo. Y era también muy buen carro, porque agarraba muy buena velocidad en carretera Ay, y era sí. muy estable. Era muy, muy estable. Y del sonido de sus bocinas, de todo, muy bien. Además, ya en la pantalla que tenía en el medio, ya traía cierta información, como cuántos kilómetros te quedaban de gasolina, cuánto habías gastado de Y kilometraje, era de como la gasolina, novedad. información. Era la novedad en aquel tiempo, así es. Bueno, y entonces, lamentablemente yo me acuerdo que en ese carro tuviste ahí un tema, bueno, un accidente no muy grave, pero pues al final de cuentas accidente. Sí. Fue una vez que estaba lloviendo muy fuerte, muy, muy fuerte. Iba en una avenida principal, en un bulevar. Y había un semáforo en el bulevar y yo me detuve en el semáforo del bulevar, pero estaba lloviendo muy fuerte. Se veía, la lluvia era muy fuerte y los limpiaparabrisas, de esas veces que los llevas en la máxima velocidad para alcanzar a ver. Pero todos los carros iban a vuelta de rueda porque estaba la lluvia muy fuerte. Pero entonces por el retrovisor se veían, pues entre la lluvia ya ves que se ven más bien como las formas y las luces. Era Ujú. como, estaba entre anocheciendo y estaba muy nublado. Y yo alcancé a ver que venía un carro a toda velocidad. Y me acuerdo que lo primero que pensé fue, me va a chocar. Y apenas lo pensé y el carro llegó y chocó por la parte de atrás de mí y me aventó en carambola contra el carro de adelante y en carambola con el de adelante y con el de adelante fuimos 4 carros los que chocamos, Involucrados. sí, involucrados y estuvo muy, muy feo porque de ahí luego a mí me resultó como a los 4 meses un problema en la columna. En ese entonces yo trabajaba en una distribuidora de refacciones y afortunadamente ahí fue donde pudimos, pues, ya más adelante, pues arreglar el carro. Ahora sí que acomodas mensualidades. Reconstruirlo y Sí, reconstruirlo. porque ya luego, pues ya avanzado el tema, pues hacíamos la broma de que había quedado como un acordeón, bueno, no como un acordeón, pero pues como quedó en medio de la carambola, pues de los dos lados, tanto del frente como de la parte de atrás, pues había sufrido afectación. Sí, la persona que me chocó era un joven como de 18, 19 años. Fíjate, en aquel momento fue bien difícil porque me chocó y luego el carro se dio a la fuga. Y entre la lluvia, el susto y todo, pues todos los carros nos pudimos a orillar porque íbamos en el bulevar. Y yo les pedí sus teléfonos a todos para ver pues, qué podíamos hacer y etc. Y después de eso, la persona que iba manejando resultó que era el hijo de una política, Ujú. una mujer muy metida en la política, en un partido político. Y no, pues ya de ahí empezó mi calvario porque tuvimos que ir muchas veces a mesas de conciliación y la señora una y otra vez dijo que ella no había sido, que su carro no estaba involucrado. Hizo ahí una investigación, ¿no? Porque también el carro lo tuvo escondido un tiempo hasta que finalmente permitió que los peritos fueran a hacer el análisis del carro. Ujú. Y ya, pues fue cuando corroboraron que sí, que el carro había sido participante en un choque automovilístico. Y Mm, luego hubo un juicio oral, que era cuando también los juicios orales se empezaban a hacer. ujú. Juicio oral como los que se ven en la televisión. Como quién va con la doctora Polo caso cerrado. Hubo un juicio oral. Mm. Y entonces estábamos ahí y en el juicio oral empezó como el pleito. Oye, no, pues la abogada defensora de este chico bien agresiva en todo lo que decían, que no, que mi cliente no va a pagar nada, que él no estuvo involucrado, sí, empezó, ¿no? Pero como atemorizando. Y al final nada más fue porque sí pagó.
porque luego nos enteramos, ya ves que uno se entera de lo que uno ni quiere, que es que el chico había estado involucrado meses después en otro choque. Entonces, hazte de cuenta que este muchacho estaba en ese juicio oral y hazte de cuenta que saliendo tenía que entrar al siguiente, ¿sí? Ya era cliente frecuente del juez. Entonces, la doctora Polo le hubiera dicho, otra vez, tú ya estás aquí. Nada más que en aquel momento no se pudo comprobar lo de los daños de la espalda, porque fue hasta tiempo después que a mí me resultaron. Ese fue el motivo por el que yo empecé a nadar. Es que yo creo que pues normalmente tienes que, ¿cómo se llama? Pues ir al doctor inmediatamente, pero como pues por la adrenalina y todo eso, pues la verdad no, y por lo del carro y todo lo que se tuvo que arreglar del carro y así, pues la verdad como que uno a veces se olvida de la parte como de la salud. Si en el momento no fue tan aparatoso o no te sentías mal, pues a lo mejor no, por eso no te surge hasta mucho tiempo. Al día siguiente del choque sí fui con el traumatólogo y me revisó, me checó todo y me dijo, no, todo bien. No se ocupaba collarín, porque es lo que principalmente siempre checan, por el latigazo que dicen que se vive al momento de un impacto. Fíjate que ahorita que estás platicando del bulevar, ese bulevar pues es una avenida muy muy principal y pues prácticamente como la arteria principal de la ciudad. Y mucho tiempo después, al principio yo siempre estuve manejando los carros que eran de mi papá. Entonces mi papá por su negocio relacionado como a la distribución de paquetería, compró una camioneta de la Nissan, una que se llamaba Ichiban, que era como hagan de cuenta una combi, pero por parte de la Nissan. Y esa camioneta tenía también muchos problemas. Uno de los problemas que esa camioneta tenía era que el indicador de la gasolina no le servía. Entonces siempre cuando estabas utilizando la camioneta, pues tú tenías que irle calculando más o menos cuánta gasolina ya se había gastado. Todo lo tenías que hacer en tu cabeza, en tu mente, así como la investigación, el peritaje tendría que ser en tu cabeza de cuántos kilómetros ya habías recorrido la camioneta. Entonces, bueno, pues yo más o menos llevaba así la cuenta, pero una vez justamente en ese mismo bulevar, pues no se me va así en medio, así como dices tú del otro carro que tenías, así. En una de esas, pues la camioneta se me detuvo, así quedó sin moverse para adelante ni para atrás, y la razón era porque se me había quedado sin gasolina. Pero esa vez, pues no te acuerdas, o sea, te imaginas todo menos que se te haya olvidado el detallito de que, pues, lo de la gasolina. Y esa vez le mandamos llamar al mecánico y todo, ahí en medio del bulevar y todo. Pues no, pues saliendo el mecánico con la soncera de que es que más bien no trae gasolina, ¿tú crees? Sí, pues es que son las anécdotas, ¿no? Que todos siempre vivimos cuando un carro a mitad del camino se descompone, la llanta, el aceite, la gasolina. No siempre pasa algo. Sí. Y cuántas anécdotas no todos vamos construyendo de ello. Pero todo esto nos fue dando experiencia en el manejo y en el estar más atentos de varias cosas. Hasta sin querer uno va aprendiendo lo básico de la mecánica. Sí, entonces haz de cuenta que ya, por ejemplo, después de todas esas experiencias que pasan, por ejemplo, lo de la gasolina, pues ya siempre es así como de estar al pendiente o así de los carros. Pero bueno, vamos a nuestro intermedio que tenemos siempre en nuestro programa, estas historias desde el jardín. Y vamos a este pequeño intermedio y ahorita regresamos con más cosas de la manejada. La forma en la que veo los trenes ha cambiado significativamente desde que tuve la oportunidad de llegar a Japón. Cuando vivía en México era posible ver a lo lejos el tren. Un tren que es utilizado exclusivamente para transportar productos y materiales. Después, en la Ciudad de México pude transportarme en el metro. Sin lugar a dudas fue una experiencia muy interesante. Pues por una parte era posible ser testigo de lo eficiente que puede ser un transporte público que utiliza sus propias vías para moverse. En especial en lugares donde el tráfico vehicular es una constante todos los días. Y también por la falta de muchas personas de un transporte propio para moverse. Llegando a Japón, inmediatamente pude entender la conveniencia de los trenes para pasajeros. Por ejemplo, llegando del aeropuerto es posible tomar el tren a la ciudad, o de Tokio es posible llegar a Osaka. De norte a sur, todo el país incluye una infraestructura que te permite moverte por todos lados sin necesidad de tomar un avión o tener tu propio medio de transporte.
Próximamente se abrirán más vías en México para el transporte de pasajeros. Esto es en especial en el sur de la República Mexicana. Y realmente estoy seguro que esto al final será algo muy bueno, pues de esta forma se estaría asegurando una visión más amplia de las ventajas de este tipo de transporte. Y quizás esto abra la puerta para que en otros lugares también se puedan incluir este tipo de transporte público, del cual muchas personas pueden salir beneficiadas. Bueno, muy bien, ya estamos de regreso y vamos a seguir platicándoles acerca de nuestras experiencias al manejar. Y pues resulta que, como ustedes saben, nosotros pues migramos a distintos países y pues nos volvió a surgir pues no la espinita, pero nos volvió a surgir la necesidad de volver a manejar. Por ejemplo, yo, a raíz de, bueno, ahorita la situación en la que todos estamos de salud, yo decidí, bueno, ¿por qué no comienzo a usar un poco menos el transporte público y trato de buscar mi licencia? Entonces, pues bueno, vamos a platicar de nuestras experiencias primero para poder manejar en el extranjero. Aquí en Japón, tú como extranjero puedes manejar con una licencia internacional. Lamentablemente, la licencia de México no te sirve para manejar en otros países que no sean países como Canadá o Estados Unidos. Bueno, son de los que tengo conocimiento, pero en Japón no puedes manejar con la licencia de México. Para eso, pues tienes que sacar un permiso especial o la licencia de Japón. Entonces, platicando con mi hermano, habíamos visto que hay muchísimas similitudes en cuanto al sistema de licencias que hay en Japón y en el Reino Unido. Y una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que primero, para sacar tu licencia, tienes que sacar una licencia de aprendizaje. Entonces, a ver, hermano, cuéntanos, tú también has estado en el proceso de buscar tu licencia ahí en el Reino Unido, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé si a ti te pasó o no, cuando uno llega a otro país, lo que uno menos piensa es andar manejando un carro. Es Y lo que dices, a menos ver, aquí, sí, no, menos uno imagino. piensa en todo menos en cómo voy a manejar un carro. Sí, porque aparte pues es importante decir que afortunadamente pues el transporte público es muy bueno y es muy eficiente, o sea, quizás no tienes tanta necesidad de manejar. Y eso era lo que precisamente iba a decir, que uno llega y en los países, en las ciudades, uno tiene que aprender a moverse desde, a ver, yo estoy en este punto, ¿cómo le hago para llegar allá, a aquel punto, ¿no? Los camiones, el metro, bueno, lo que ya les platicamos en el episodio de los transportes. Entonces, obviamente, en el ir caminando, en el ir en el camión, uno se va dando cuenta, pues, cómo también es la vialidad, que es distinta, los señalamientos, los semáforos. Por ejemplo, aquí los semáforos, lo primero que me llamó la atención a mí son dos cosas. Una es los semáforos, que los semáforos, está la luz verde, la amarilla, naranja y la roja. La verde es siga, amarilla es que ya va a cambiar a rojo y rojo es detenerse. Pero no sé si te diste cuenta cuando viniste para acá, que luego de rojo cambia primero a amarillo y luego a verde, que sería como que ya estés listo porque ya va a cambiar otra vez a verde. Y esto es principalmente por los carros que tienen esto de economizar gasolina y que ya ves que se apagan cuando no le estás presionando el clutch o etc., porque ya ves que tienen distintas formas. Y como que se apagan, y ya cuando ves la luz amarilla es para que presiones el clutch y el carro se vuelva a prender y volverle a dar ya cuando esté en verde. Eso. Ok. Eso fue lo que me atención. Hay una justificación para que exista esta situación. Así es, sí. Cabe señalar que a diferencia de México, en Japón y en Reino Unido se maneja del otro lado. O sea, quiere decir que el volante está a la derecha, no a la izquierda del vehículo. Así es. Y el otro punto que a mí me llamó la atención, ese es el uno, el semáforo. Otro es los cruces peatonales, que nosotros conocemos como las cebras, cruces peatonales, las líneas blancas que están especificando dónde se puede cruzar. Aquí en el Reino Unido, cuando están esas líneas, es porque puedes cruzar. Es prioridad del peatón cruzar. Entonces los carros forzosamente se deben de parar ahí cuando vean que alguien quiere cruzar la calle. Y de señalamiento hay en las banquetas donde están esas cruces peatonales unas luces amarillas, como unas
son como unas esferas amarillas, iluminando para en la noche y normalmente recordarte que ahí está un cruce peatonal y que vayas, ahí tienes que disminuir la velocidad por si alguien quiere cruzar, se cruza, terminan de cruzar y ya le das. Que aquí también la anécdota que está muy botana, le estaba contando el otro día a mis compañeros de estudios, que en donde está en Abbey Road, donde grabaron los Beatles su álbum y aquella carátula famosa de un disco, si te fijas está una cebra, un cruce peatonal. Sí. Y entonces muchas personas van allá a sacarse fotos. Y como obviamente es el cruce peatonal y todos los carros se tienen que detener, se hace mucho tráfico y llega un momento en donde los carros no respetan ese cruce peatonal. Me ha tocado. Porque si no sería turistas y turistas y turistas sacándose foto y los carros sin poder pasar. Sí, pues más bien ahí necesitarían pues agregar un semáforo definitivamente. Porque es un lugar icónico, es un lugar que pues la gente lo utiliza justamente para la fotografía. Que por cierto que cuando yo fui, pues no fuimos. Me hubiese gustado haber ido. No. Sí, y no está lejos de aquí de donde vivo, no está lejos. Y ya con carro, ya sé cómo se llega ahí. Fíjate, está como, bueno, ahorita más adelante vamos a platicar de eso, pero también ya ves que aquí en Japón, en Shibuya, en Tokio, hay este famoso cruce peatonal donde es muchísima gente cruza al mismo tiempo y ¿cómo se llama? Y también mucha gente últimamente pues toma videos ahí en esa área en lo que dura el semáforo. Entonces pues realmente son lugares que se vuelven icónicos, pero más que nada por algo que se vio en la televisión o no sé, es algo que se vuelve como famoso de la nada. Entonces, bueno, el chiste es que, pues justamente como cuentas, tienes que dar cuenta de los señalamientos y de las diferencias y entonces, para sacar la licencia, pues tienes prácticamente que reaprender a manejar o volver a aprender muchas cosas porque, como les habíamos dicho, nosotros no aprendimos en una escuela, pero en estos países, bueno, en especial en Japón, toda la gente va a una escuela de manejo. O sea, toda la gente va a una escuela Aquí de manejo. también. Muy difícil que alguien empiece a manejar sin ir a una... O sea, les parece increíble que, no sé, que tu papá sea el que te haya enseñado a manejar. Entonces, tú hiciste todo el proceso para poder manejar allá en el Reino Unido, ¿verdad? Tramitas la licencia provisional de manejo, que es la que necesitas para poder tomar clases de manejo. Exacto. Si no tienes la licencia provisional, no puedes tomar las clases de manejo. Porque eso es una cosa que se comparte entre el Reino Unido y Japón. Primero tienes que sacar ese permiso provisional o esa licencia para que puedas hacer las clases. Sí, así es. Y te asignan a un tutor, el que va a ser tu maestro de clases de manejo. Y ese maestro es el que te va a llevar todo tu historial para saber cómo vas a manejar, cuáles son los pasos que debes de seguir, todo. Este maestro es el que al final te va a acompañar al último examen. ¿Y esta persona es la que para te tengas conduce el examen o nada más te acompaña? No, esa persona te acompaña porque tu instructor te va a dejar el carro en el que aprendiste a manejar. Ese es el carro en donde te tienen que hacer la evaluación. Solo en ese carro. Aquí es diferente. Entonces llegas con tu carro, con el que te enseñaron a manejar, con tu instructor y con tu examen teórico ya pasado. Aquí es un poco diferente porque aquí es un carro, es como un Tsuru gigante donde a fuerzas te tienes que hacer el examen. O sea, el carro del examen es distinto al carro donde aprendes a manejar. Entonces, fíjate que ese sí yo pienso que sí es un dilema, es un problema, porque pues te tienes que acostumbrar a que el clutch o que al freno, sabrá tú Dios qué característica distinta tiene el vehículo. Sí, no, pues a mí lo que se me hizo muy difícil fue que llegó contacté a mi maestro, llegó, oye, no va llegando en un carrazo, o sea, carrazo. Y ahí era en un Audi. Ahí era donde te iba a dar la clase. En el que iba a dar las clases en un Audi. Oye, la primera vez que yo manejaba del otro lado y me voy subiendo un Audi y luego le voy viendo pues muchos botones en el volante, la pantalla que trae mucha información, desde cómo se prende el carro, todo, que tenía que acomodar los espejos retrovisores, todo con botón, no. Entonces ya, no, pues que luego el maestro, a ver, pues aquí te va a salir de reversa, por aquí y le vas a dar para allá y le vas a dar a la izquierda y así.
Y pues ahí voy, manejando. Muy difícil porque el carro me pareció a mí un carro muy grande. Sí, porque tú tenías un carro más pequeño y pues te acostumbras al carro que traías. Ese carro pequeño que manejaste en México, pues tuviste varios años con él, ¿no? Sí, a mí siempre me han gustado los vehículos hatchback y no me gustan así de largos. Entonces que va llegando el maestro con este carrazazazazazo. Con miedo de que te Este, suceda un accidente. sí, porque de hecho al inicio él sí me dijo y me lo repitió como los primeros 30 minutos. Te estás pegando mucho. ¿A qué lado? Adelante, hacia Ah, adelante, porque yo no vislumbraba cuánto frente, o sea, tenés como la noción, pero es que es mucho frente, es mucho y muchísimo. bueno, pues fíjate que aquí en Japón el proceso es prácticamente similar. Primero tienes que obtener el permiso de conducir para aprendizaje. Y también primero hay un examen teórico. El examen teórico es de respuestas de falso verdadero. Después del Sí, examen, una vez que ya hayas pasado el examen teórico, tienes que hacer el sí, examen práctico. Ese examen práctico lo hacen también adentro de un centro de licencias donde pues hay como una pista donde están todos los para estacionarte, hay semáforos, hay cruceros, o sea, hay exactamente todo. Una vez que ya pasas ese examen práctico, te dan tu licencia de aprendizaje y tienes que practicar mínimo 7 horas en la calle. Y como sí. dices tú, esas 7 horas las tienes que solicitar en una escuela que esté certificada. Y eso fue lo que yo ¿No? hice. O sea, yo asistí a una escuela donde te dan las clases. Y también, o sea, aquí a diferencia de lo que tú cuentas, pues el vehículo es un vehículo normal. Es un carro, nada más con la única Mm. diferencia de que también tiene pedales del lado del instructor. O sea, si el instructor ve que no, que Ah, pues el de acá también tenía pedales, Ujú. sí. Entonces es algo como más especializado porque es un vehículo especial pues para aprender a manejar. Esa es una de las diferencias. Y luego, por ejemplo, los instructores saben, o sea, saben también cómo manejar, que aunque estén ellos del otro lado, o sea, aunque estén del lado del copiloto, ellos saben, o sea, ellos te pueden mover el volante. O sea, no hay un volante de su lado, pero ellos pueden manejar moviendo tu volante así como a la distancia. Entonces yo hice Mm. así muchísimas clases porque obviamente pues uno está acostumbrado a manejar en México y en México las reglas pues son un poquito distintas. Por ejemplo, de lo que cuentas, las reglas que son muy distintas es que por ejemplo aquí la vuelta a la izquierda no es libre, siempre tienes que esperar el semáforo. Sí. Aquí, a diferencia de lo que tú cuentas, todos los cruceros y aunque no haya paso de cebra, en todos los cruceros, si alguien quiere pasar, el peatón siempre tiene el derecho de pase. O sea, nunca, el vehículo digamos, hay como una tablita donde están los vehículos, las bicicletas, las motocicletas y luego los carros y luego los camiones. Así. O sea, hay una tablita donde te indica quién tiene la preferencia de todos esos vehículos. Entonces, todo eso también tienes que tener. Y yo en lo que voy del proceso, pues yo completé todo el proceso. Después de que haces ese segundo examen teórico, tienes que hacer después de que haces ese examen práctico, tienes que hacer un tercer examen teórico. Está muchísimo más difícil porque son como 95 preguntas y de las cuales solamente 5 puedes tener mal. Si tienes más de 5 respuestas incorrectas, tienes que volver a hacer el examen infinidad de veces hasta que pases. Y ¿Y el examen en qué viene? ¿En inglés o en japonés? lo bueno es que, por ejemplo, en estos casos lo puedes seleccionar en inglés, inclusive como aquí la comunidad de brasileños es muy grande, también viene en portugués. Y entonces ya luego se hace el cuarto examen práctico y ese examen, ¿4? sí, son 4 exámenes. El cuarto examen práctico se hace en las calles y pues ahí es o sea, el policía te lleva y te va diciendo, o sea, no, pues ahora le vas a dar a la izquierda o en el siguiente semáforo le vas a dar a la derecha y así. Y entonces te van checando todo pero con tráfico de la ciudad. Y lo que a mí me pareció impresionante es que el centro de licencias está cerca como de una zona industrial, entonces está como de mucho nervio porque hay muchos camiones, hay muchas bicicletas, hay mucha gente, o sea, realmente yo creo que el lugar está bien elegido porque hay muchísimos obstáculos, hay como muchísimos retos a cumplir. En realidad, para mí fue un proceso que se llevó alrededor de medio año para poder completar, o sea, para poder pasar todos los exámenes. ¿A poco? Sí, de lo difícil y de lo complicado que es.
Y considerando que uno trae pues todas las mañas y todas las cosas que pues de lo que aprendiste en México. Fíjate que así pensándolo, y bueno, de las veces que he estado en Japón, todo debe de ser como muy recto, ¿no? Como muy siguiendo ese protocolo, esos exámenes, Así y es. muy minucioso. Y aquí fíjate que también es eso, pero luego ya a la hora de manejar las personas, no manejan así. Yo en Japón sí me di cuenta que los carros manejan como... Hay un orden, ya ves que normalmente Japón como país tiene mucho orden y también en el manejo. Y aquí, por lo menos en Londres, es muy notorio. Y amigos ingleses me lo han dicho, que es que en Londres nadie respeta y es un caos. Y sí, sí es muy difícil. En donde se supone que la máxima velocidad dentro de Londres es 20 kilómetros por hora. Y no, tú ves unos carros que le meten el pedal a todo lo que da. Y eso es lo que también es muy difícil. Cuando la última vez que tuve la clase con el maestro de manejo, me llevó ya incluso como por bulevares, como avenidas más principales, Ujú. porque él quería ver si también sé cómo utilizar los espejos, cómo meterme, todo ese rollo. Y pues, como quiera, uno viene cargando la experiencia de los años que uno manejó. ¿Qué tanto te ha costado trabajo el acostumbrarte a que el volante y todo está del otro lado? Me costó al principio como unas 3 semanas que tenía que ir pensando en mi cabeza. Mi cerebro tenía que repetirme una y otra vez y me Pepe Grillo y todas mis neuronas. Acuérdate que vas en el lado opuesto, acuérdate que vas en el lado opuesto, acuérdate que vas en el lado opuesto. Y aún así, cuando menos pensaba, allí ibas en el otro. ¿Y tú qué estoy haciendo? Acuérdate que vas en el lado opuesto, quédate que vas en el lado opuesto. Pero ya después de las 3 semanas, no, ya no me ha vuelto a pasar, es muy, muy sencillo. A mí también me pasó, pero a mí que un día salí como de un restaurante y me metí al otro, o sea, iba yo del otro lado hasta que vi que venía un carro y ya me pasé a mi lado, pero sin me imagino, o sea, como dices tú, como maneja, todo el mundo maneja como con mucho orden y como a la, ¿cómo te diré? Pues a la defensiva, o sea, no es como muy agresivo, entonces como que el carro fue como esperando a que yo me moviera, o sea, no fue así como de que me aventaron el carro, o sea, ha sido bueno por el lado de que pues, no sientes la presión de la demás gente. Ah, aparte déjame te cuento una cosa, aquí tú le tienes que poner un sellito, tú le tienes que poner como un magneto al carro, que es un sellito que significa que estás en tu primer año de haber recibido la licencia. Entonces eso le indica a los otros carros que pues tienes poca experiencia. Aquí también se hace eso. Uno de cuando estás aprendiendo y otro de cuando llevas apenas poco tiempo de tener tu licencia. Son dos distintos. Y hay otro que es para cuando es una persona de la tercera edad, para que también tengas cuidado, o sea, porque pues es que sí es cierto, ya conforme va pasando los años, pues vas como a lo mejor teniendo pues, más dificultad pues para manejar o para fijarte, sí, ¿no? Pues también las otras personas que vienen alrededor tienen que tener precaución de este tipo de conductor. Así es, exactamente. Y bueno, pues por el día de hoy, pues estamos ya por llegar al final de nuestro episodio. Hermano, no sé si nos quieras contar algo más. No, creo que por hoy las anécdotas del manejo al volante han sido suficientes. Bueno, quiero recordarles a todos que pues están disponibles nuestros otros episodios, así que vayan, si no los han escuchado, les recomendamos mucho que los escuchen y que pues nos recomienden, ¿verdad? A las personas, a sus amigos, a sus conocidos, que nos recomienden para que pues vaya aumentando el número de personas. Hemos recibido comentarios de nuestros amigos y más adelante pues yo creo que vamos a tener nuestras, ¿cómo se llama? Como nuestras redes sociales para que también nos puedan dar sugerencias, pues, y nos digan temas, ¿verdad? O, como ya habíamos dicho mucho, mucho antes en los primeros capítulos, quien se quiera sumar a participar en el podcast, pues también está muy, muy bienvenido a platicar con nosotros. Sí, así es. Y nos da mucho gusto que todos los que nos han dado un comentario sean la mayoría positivos. Bueno, yo no he recibido ninguno negativo, ¿tú? No, pues tampoco no nos han dicho así como que todas las fallas que hemos tenido, la gente pues a nuestros amigos y familiares les ha gustado.
Bueno, pues muchísimas gracias, hermano, por haber compartido con todos tus experiencias y tus anécdotas. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Okay, see you. Bye bye.